El 14 de mayo de 1521, el príncipe Federico el Sabio llevó a Martín Lutero al castillo de Warburg, cerca de Eisenach, en Alemania, porque Martín Lutero lideraba lo que se conoce como la Reforma de la Iglesia Católica en este caso, y era perseguido. Entonces, este gobernante eh, lo cuidó, lo protegió por un tiempo para alejarlo de la atención y de la tensión también, ¿verdad? Eh, que él tenía de toda esa persecución. Y justo en ese castillo, ahí en Warburg, Martín Lutero escribe aquel himno famoso, conocido por gente evangélica y gente no evangélica, Castillo Fuerte. Y una porción dice, Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Y estamos platicando en estos días sobre los padres, tipos de padres, diferentes aspectos sobre los padres. Hemos celebrado aquí en México este domingo pasado, domingo 18, el Día del Padre, y pues en los diferentes cultos, diferentes templos, diferentes lugares, se celebró al Padre. Algunos fueron a comer a los restaurantes que estaban llenos, tenías que hacer fila en algunos de ellos para comer. Lo importante era estar también de alguna manera con los padres que aún están presentes. Y dice Nahum, el libro de Nahum, el profeta Nahum, Nahum 1, verso 7, dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Qué interesante ver cómo Dios, como nuestro Padre, es bueno con nosotros, es refugio, como en este caso Martín Lutero en un lugar físico, en un castillo físico, se refugió de la persecución o lo introdujeron ahí para protegerlo, para cuidarlo. Pues así nuestro Dios nos protege, nos cuida. Proteger es hacer que una persona o una cosa no reciba daño o no llegue hasta ella algo que le produzca daño. Ya protegemos algunas cosas, ahora con el calorón que está haciendo, quizá protegemos las plantas, los animales, nosotros mismos nos protegemos, en fin, la idea es que cuidar que no se dañe tal o cual persona o tal o cual cosa. Y así como padres tenemos que recordar que tenemos esa responsabilidad y privilegio porque Dios nos puso como padres, entre otras cosas, de proteger a nuestros hijos de tensiones, de cargas innecesarias. ¿Qué cosas ponen tensos a nuestros hijos? ¿Qué cosas son para ellos a veces cargas innecesarias? Bueno, por ejemplo, a veces en cuestiones físicas, no sé por qué todos tenemos o muchos tenemos o teníamos la idea de que pues nuestros hijos varones, en este caso primeramente por el deporte, pues tienen que ser así, deportistas, futbolistas y atletas y corriendo con nuestras hijas, a lo mejor gimnastas o corredoras, no sé, pero no tenemos por qué poner sobre ellos una carga innecesaria, una tensión innecesaria, ¿no? En el aspecto físico, esperar de él o de ella más de lo que puede dar. No precisamente tienen que ser todos deportistas o eh, algún otro tipo de personas que destaquen en algo físico, ¿verdad? Su complexión a veces es distinta, es para otro tipo de situaciones, a lo mejor artísticas, a lo mejor me refiero quizá a la música, quizás a algún otro tipo, la pintura, alguna otra cosa más específica, no tan brusca, a veces físicamente hablando. En fin, hablo de proteger, ¿verdad? Usted podrá pensar en otras situaciones, proteger a nuestros hijos en el aspecto físico, también habla eso, pues de proteger, de cuidar que alguien les haga daño, a lo mejor en la escuela, ya sabe, el famoso bullying, ahora le llaman así, bullying,
siempre ha existido en la escuela aquel compañero o compañera que se quiere aprovechar, ¿verdad? Del varón, de su compañera también, a lo mejor. En fin, o el varón de otros varones, etcétera. Eh, Cuidar, proteger esas cuestiones físicas de daños, de golpes, bueno, ¿qué le platico? También como padres tenemos que ser padres que protejan, no que sobreprotejan. Hablaremos el viernes un poquito de esto. Eh, Tenemos que ser padres que protejan no solamente físicamente, sino emocionalmente también. Eso desde la casa. A veces los hijos se sienten pues no tan queridos por papá o por mamá, piensan que papá o mamá quieren más al hermano o a la hermana, pero a veces no tenemos el cuidado de demostrarles que no es así o que son distintos. A veces papá o mamá coinciden más con uno de los hijos, pero no por eso quiere decir que lo quieran más. Es normal que a veces uno se lleve mejor con alguna persona y con otra persona se lleva de una manera distinta, pero el amor se manifiesta a veces de formas distintas. Hay personas que les gusta que les abraces, que les acaricies, que les des un beso a tus hijos, hablo de ello, y a otros no, pero tú los amas igual, ¿verdad? Cuestiones emocionales también a veces en las carreras o en las clases que llevan, a veces no son buenos para cuestiones de la física o de la química o más abajo, pues las matemáticas, la aritmética, ¿no? O algunas otras cuestiones no son buenas para la educación física, como decía hace rato, y son cargas que a ellos les pueden poner tristes, les pueden deprimir, y uno tiene que proteger a eso también, a los chicos, a los niños, de situaciones que le causen tristeza, ansiedad, que los pongan tal vez a llorar, o también excesiva alegría, ¿no? Eso también daña. Tenemos que enseñarlos poco a poco a moderar sus emociones, a buscar también esa protección espiritual, que es importante. Las presiones que tienen nuestros hijos en lo espiritual, pues ahora son cada vez desde más pequeños, son eh, atacados a veces en su fe. A uno le decían a lo mejor alguna insulto por no ser de la religión popular, pero ahora sin duda puede ser hasta más fuerte, más agresivo, o quizá también a lo mejor más permisivo en algunas áreas de la República Mexicana, como acá en el norte, pues no es tan mal visto en que alguien sea de una comunión evangélica, otro de una católica, otro de una luterana, uno tenga más, sea musulmán, quizás sea un poquito más abierto, pero hay regiones en el país que es muy fuerte eso, muy marcado, muy tajante la diferencia. Proteger a nuestros hijos de cuestiones espirituales, mantenerlos juntos. Y miren, hay algunos ejemplos en la Biblia, con esto quiero terminar, dos ejemplos en la Biblia en los cuales a veces no protegemos a nuestros hijos, a pesar de que se está viendo, se está dando, se está entendiendo, conociendo ejemplos en los cuales a veces no los protegemos. Eh, la disciplina también tiene que ver en la protección hacia el cuidar a los hijos. Dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 1, dice que, verso 5, que Adonías, cuya madre fue Jagüit, ambicionaba ser rey, por lo tanto se levantó en armas. Era hijo de David, el famoso rey de Israel. Consiguió carros de combate, caballos, 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón, otro hijo de David, que también se le reveló a David, y muy bien parecido. Como David, su padre, nunca, fíjese, nunca la había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. O sea, no lo protegió ni emocionalmente, ni en este caso espiritualmente, porque entendemos que David era un rey que temía a Dios, que Dios lo orientaba, pero no corrigió a sus hijos, los dejaba hacer lo que querían. Eh, Proteger a los hijos también es marcarles líneas, límites, porque al pasarlos se van a dañar en algún aspecto. Eso es proteger también las líneas.
y era, este hombre se rebela contra su padre, contra la voluntad de Dios, se proclama rey antes de que David muera, antes de que su papá muera, él dice, yo soy el rey. Y empieza entonces a actuar como rey, ¿verdad? Dice, yo soy el sucesor auténtico del trono y dame lo que le corresponde a mis padres, a mi padre. Y Salomón, que era un poquito más mayor que él, eh, pues descubre que no es una persona capaz para cambiar eh, lo que pensaba y lo manda matar para no tener problemas con él. Muere en plenitud de la vida y siendo amado por su familia, considerado muy hermoso, muy talentoso, muy capaz. ¿Cuál fue el problema de este hombre, de este joven Adonías, hijo de Hagi? Eh, bueno, dice Primer Reyes 1:6, era más joven que Absalón, muy bien parecido, pero su papá nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas. O sea, lo dejó que hiciera lo que quisiera, no lo protegió ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni físicamente, y acabó muerto. Otro ejemplo, el segundo, con esto quiero terminar. Elí era un sacerdote, podríamos llamar ahora un pastor, ¿verdad? En el medio evangélico, un cura, un padre en el medio católico, un obispo en otras denominaciones, en fin, un rabí, lo que usted quiera. Y este hombre, Elí, fracasa como sacerdote. Ahí en primer libro de Samuel, capítulo 2 verso 29 y capítulo 3 verso 14, fracasa como sacerdote, como juez, como padre por no cubrir, por no proteger a sus hijos, por no poner líneas, límites. Dios le decía, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Fíjese, para este hombre que era encargado de ministrar a Dios los sacrificios del pueblo en ese tiempo, él le daba más importancia a sus hijos. ¿Cómo era? Sus hijos andaban haciendo y deshaciéndose, comían de lo mejor, andaban ahí acostándose con las mujeres que estaban ahí en el altar, en el templo, y él no les decía nada, o les decía, pero mijitos, miren que eso no está bien, y aquellos no, se lo brincaban. Entonces dice, los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, dice 1 Samuel 2, 29, y dice después 1 Samuel 3:14, ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Fíjese lo que le dice Dios. Él sabía que estaba blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, dice Dios, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia Levi. Todo porque el papá no protegió a sus hijos. Los dejó que hicieran lo que quisieran, no los cuidó, no los protegió, los chiqueó mucho, ¿verdad? Y eso finalmente los llevó a la muerte, no solamente a los hijos, al papá también. De repente murieron los hijos en la batalla, en la guerra, y Elí cuando viene y le dicen tus hijos acaban de morir, dice la Biblia que cae de espaldas, y estaba sentado por ahí, se cae de espaldas y se pega en la cabeza, se desnuca, pero este mal le fue avisado por Dios, pero no hizo caso tampoco Elí, mucho menos los hijos, y pues fue un fracaso tremendo, triste, no solo la muerte, sino la pérdida total de la gloria de la descendencia familiar como línea sacerdotal. Así que, papá, que nos escuchas, busquemos proteger a nuestros hijos, darles ese espacio en casa como un refugio, darles ese espacio en nuestros brazos también, que se sientan protegidos, amados, cuidados, eh, y poner límites, poner líneas. En la experiencia que tenemos como padres hay cosas que hemos vivido y que sabemos que podemos
advertirles a ellos y con la ayuda de Dios siempre llevarlos por ese camino correcto. Decía allí Dios también a Abraham, te he puesto para que orientes a tus hijos por el buen camino, que los instruyas, que no se aparten del buen camino, que siempre decidan sobre lo justo, sobre lo recto, y solo así va a haber la bendición que te he prometido. Así que papás, adelante, ánimo, felicidades, hay mucho por hacer y que entreguemos buenas cuentas a Dios sobre nuestros hijos. Hasta pronto.